Buenas tardes. En, eh, en la cuarta parte de nuestro tema, número 5, consideraciones sobre el desarrollo del turismo en el medio ambiente, habíamos visto la anterior clase eh, cuán importante es, en este caso, establecer, eh, diagnosticar, evaluar la situación medioambiental que presenta ese espacio físico donde se desarrolla la actividad turística o donde se pretendan desarrollar las actividades turísticas, ¿no? Entonces, veíamos de que en muchos de los casos, eh, si la actividad turística no es planificada, los grandes desastres que se puedan presentar y también, ¿no? Si se planifica, entonces, ¿cuáles serían los beneficios para la actividad turística? Ahora vamos a establecer cuál la importancia que reviste que en la propuesta del plan se pueda y se deba incorporar políticas y principios de planificación medioambiental. Primero partiremos recordando un poco qué son las políticas. En general, las políticas están divididas en dos grandes campos, decíamos. Hay las políticas estatales o gubernamentales y hay las políticas empresariales. Entonces, nosotros, cuando hablamos de la planificación turística, nos estamos refiriendo a las políticas turísticas estatales. Es decir, las políticas van a estar directamente relacionadas con una intención que tenga, una intención que tenga el Estado de hacer algo. Es decir, una política turística nace o surge con una intención. Y muchas veces se las denomina políticas, pero en el fondo son solamente intenciones que tiene el turismo. Y no solamente en el campo del turismo, en cualquier campo. Por ejemplo, una política económica, una política de salud, una política educativa. Muchas veces no llegan a ser políticas, simplemente son intenciones. Lo mismo ocurre para el caso del turismo y en específico para la actividad turística. Habíamos dicho el anterior, en el anterior, la anterior asignatura, en planificación turística, uno cuando veíamos qué es la política turística y características, principios, importancia, ¿no? Y las políticas turísticas decíamos que eran, en este caso, intenciones de desarrollar la actividad turística, es decir, cómo se va a desarrollar la actividad turística
Pero estas intenciones que nacen en primera instancia como como una intención, se va a quedar meramente en una intención si es que no es apoyada esta intención. El momento en que es apoyada por una norma, en ese momento pasa a ser una política de Estado. Y en este caso, para nosotros sería una política turística de Estado. Entonces, esas intenciones que tienen los entes gubernamentales, en nuestro caso, en el caso de la planificación turística, si el plan es nacional, entonces pueden ser intenciones nacionales. Si el plan es departamental, entonces serán intenciones departamentales. Y si es, en este caso, municipal, entonces serán intenciones municipales. Pero habíamos dicho nosotros, es decir, para que estas intenciones pasen a ser políticas, necesitan de un cuerpo legal, es decir, de normas, es decir, de leyes. Porque la ley no se discute, la ley se acata. La ley tiene el carácter de ser ímpero atributiva. Impone deberes y concede facultades. Entonces, cuando se formulan las políticas de turismo, se las formula en la propuesta, es decir, en la formulación del plan. En la formulación del plan, si esta es la formulación del plan, en la formulación del plan, dependiendo, y hemos dicho, los planes turísticos generalmente son a un mediano y largo plazo. Mediano plazo pueden ser 5 años y un largo plazo pueden ser 10 años. Cuando habíamos visto en el anterior semestre las características que tiene el Plan de Desarrollo Turístico de Bolivia, donde analizábamos que solamente eran, eh, eh, que se invocaba solamente ciertas acciones, que no era un plan, no era un plan porque era decenal, era de 10 años, pero no había un plan como tal, solamente era una redacción de un documento de lo que debería hacerse, ¿no? Cuando analizábamos en el estudio de casos, que era el Plan de Desarrollo Turístico Nacional, veíamos de que realmente son solamente intenciones eh, eh, que se ponían algunos lineamientos, pero que no se habían cumplido ni siquiera en un 20%. Cuando nosotros formulamos el plan, en ese caso, uno de los primeros componentes, y si es un plan a mediano plazo, a 5 años, entonces en ese caso van a estar primeramente la formulación de las políticas. Las políticas turísticas. Luego estarán los objetivos. Me voy a venir aquícito, por favor, ¿ya? Entonces, tenemos acá los objetivos. Los objetivos generales, estoy abreviando generales, los objetivos generales del plan.
Luego tendremos los objetivos específicos del plan. De estos objetivos específicos que nacen y varias veces hemos repetido y eso. Un montón de veces hemos repetido. Que nacen de los objetivos específicos en la formulación del plan. A ver, ¿alguien se acuerda? A ver, acuérdense. Nada. A ver, Fabio, ayude a sus compañeros. Considero, Lisa, que primeramente se va a realizar todas las actividades principales que en ese aspecto, ¿no? Y viendo que cuando se va a realizar el plan, se va a tomar la primera categoría, segunda categoría. Creo que en la primera categoría sería direccionar qué se va a hacer. Se va a plantear los puntos propuestos, es decir, los pasos propuestos, y en la segunda es de manera interna, creo. Ya. Pero hemos dicho, en la parte que corresponde. Primero, el primer gran bloque que nosotros tenemos dentro de toda la planificación, tenemos los OBs, que son los objetivos básicos, ¿verdad? Sí, El segundo bloque, o segunda parte, como quieran llamar, son los objetivos preliminares. Preliminar. Dentro de estos objetivos preliminares, lógicamente, en este segundo bloque está el diagnóstico. Este es el diagnóstico. En este OB hemos dicho es la parte de la parte de la licitación que hacen los entes gubernamentales, porque van a licitar la elaboración del plan, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Ucha, parece que estuviera hablando al aire, nadie me escucha, nadie comenta. Los OBs, los objetivos básicos, están direccionados a la licitación. Los objetivos preliminares están viendo y trabajan toda la parte del diagnóstico. Y los objetivos finales están direccionados a la formulación del plan. ¿De acuerdo? Dice, en este aspecto de la formulación del plan, implementamos también la evaluación. Después, claro, dentro de la formulación del plan, al final está, es decir, aquí tenemos los objetivos finales, que es el tercer gran bloque, ¿no?
Estos objetivos finales es la formulación. Va a tener un título que se va a llamar formulación del plan. En la formulación del plan empezará con antecedentes de la formulación del plan y hará un resumen de todo lo que ha sido el diagnóstico, ¿no? Y lo que ha sido, es decir, los objetivos preliminares y los objetivos básicos, la parte de la licitación. En unas 2 hojas seguramente va a salir esta introducción. Luego va a entrar como subtítulo, ¿no? Primero el título es formulación del plan. Entonces serán políticas turísticas. Entonces, dentro de estos OBs, objetivos finales, que es la formulación del plan, ya tenemos esto, que serían las políticas. Aquí tenemos las políticas. Y decíamos que las políticas van a ser y son intenciones si es que no están apoyadas por normas. Si el plan es municipal, entonces seguramente que hay que, y se va a requerir formular políticas dentro del plan que pueden ser políticas de planificación medioambientales como grandes intenciones. Desarrollar, por ejemplo, si estamos en el trópico, desarrollar el ecoturismo de manera sustentable, donde el mayor beneficio económico recaiga en los pobladores locales. Ya, esa es una política. Esa es una intención. Entonces, estas políticas las vamos a ir listando, como una lista vamos a hacer de las políticas en la formulación del plan. Y en anexos, dentro del plan, en anexos, va a estar toda la parte normativa. Inclusive se van a hacer proyectos de leyes municipales. Entonces, esa política se va a efectivizar cuando el municipio en su consejo municipal diga aquí hay un proyecto de ley para poder ejecutar el plan de desarrollo turístico del trópico de Cochabamba y aquí el plan inclusive incorpora proyectos de leyes. Discutirán el proyecto de ley un poco, aprobaron la ley o las leyes municipales. Entonces, esas intenciones ya pasan a ser políticas porque ya están respaldadas por una ley. Y esa es la única manera en que esas intenciones van a pasar a ser políticas. Porque tiene su norma. Y la ley no se discute, pues. La ley se acata. Entonces, si algún inversionista quisiera ir al trópico y quisiera desarrollar un turismo masivo, por ejemplo, no puede. Porque el plan, dentro de su política y su normativa, ha establecido que se va a desarrollar el ecoturismo, ¿no? El ecoturismo como actividades, el desarrollo de la actividad del ecoturismo, beneficiando principalmente a las poblaciones locales. Por ahí viene un inversionista español y dice, yo quiero poner un hotel resort acá. No, señor, no puede, porque el plan de desarrollo dice de que es decir, hay que beneficiar principalmente a los pobladores locales. Usted va a poner su hotel resort y usted se va a llevar la mayor parte del negocio turístico. Entonces, ¿por qué? Porque esa política tiene sus leyes. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya. Luego, habíamos dicho, de las políticas están los objetivos generales. Entonces, estos objetivos generales, lógicamente, que van a ver, ¿no? Que van a ser, al final son estos OBs, son estos objetivos, los finales, estos objetivos generales del plan. Van a ver la conclusión del diagnóstico, de los objetivos preliminares, van a ver los OBs, los objetivos básicos, etc. De los objetivos generales nacen los objetivos específicos. Y de estos objetivos específicos, ¿qué nacen? Nacen los programas. ¿Y qué más?
van a nacer los proyectos. Eso 100 veces hemos repetido. Nacen los programas y nacen los proyectos. ¿Está claro hasta ahí? Lice, ¿quiere decir que después de los objetivos específicos vamos a desarrollar un programa y un proyecto? Ahora, Entonces, por ejemplo, un objetivo específico puede ser, si estamos viendo el Chapare o el trópico, ya, entonces un objetivo específico va a ser crear tres, tres sendas ecoturísticas, crear tres sendas ecoturísticas, implementando actividades y servicios. Ese es un objetivo específico. Ah, entonces de ese objetivo específico se van a crear programas. Entonces, como son, dice, crear, el objetivo dice crear sendas ecoturísticas, va a ser programa de creación de sendas ecoturísticas, el programa. Y ese programa, a su vez, va a tener proyectos. El programa es lo general y lo específico. Como sus guaguitas van a ser los proyectos. Entonces, será senda ecoturística en la Loma del Repechón, un proyecto. Y ahí hay que elaborar el proyecto. Proyecto número 2 será creación de la senda ecoturística en el Parque Carrasco. Ya está, otro proyecto. Otro será proyecto de creación de la senda ecoturística de las orquídeas. Entonces ya hay que elaborar los proyectos. Y esos proyectos pueden ser, decíamos, pueden ser el alcance que tengan esos proyectos dentro del plan, pueden ser ideas de proyectos, pueden ser perfiles de proyectos, pueden ser proyectos de prefactibilidad económica o pueden ser proyectos a diseño final. La profundidad con la que se va a avanzar. Esa profundidad va a estar determinada fundamentalmente por el importe que ponga el Estado en los OBEs. Si en este caso el trópico, los municipios del trópico están poniendo, por ejemplo, 2 millones de bolivianos o 3 millones de bolivianos, pongamos, entonces los proyectos tienen que ser a diseño final. Pero si el plan va a costar 200.000 bolivianos, entonces los programas van a ser meramente enunciados y los proyectos van a ser solamente ideas de proyectos. Una idea de proyecto será en 3 hojas, saldrá en 5 hojas. Proyecto, primer proyecto, creación de la senda ecoturística al Repechón. En tres hojas va a ser esa idea de proyecto. Segunda, idea de proyecto de creación de la senda en el Parque Machía. Y el tercero será idea de proyecto, creación de una senda ecoturística de las, que habíamos dicho en nuestro ejemplo, de las orquídeas. Listo. Entonces, en 3 hojitas. Ah, pero como el plan está pagando un buen monto a la consultora, ya está pagando, si está pagando 3 millones de bolivianos, son casi $500.000. Entonces, los proyectos van a ser a diseño final. Pueden ser 5, 10, 15 proyectos, dependiendo, en este caso, el resultado y las conclusiones del diagnóstico. Entonces, un proyecto a diseño final significa que están los planos de construcción,
En el caso, por ejemplo, de las sendas, está el trazado de las sendas, el ancho de las sendas, cómo se va a trabajar cada senda, los carteles, en este caso, de señalización turística, los carteles de interpretación turística, si van a haber paradores turísticos, diseño arquitectónico del parador turístico, diseño arquitectónico, porque van a haber construcción de obras civiles, baños higiénicos, cómo se va a hacer en la parte ambiental las basuras, cómo se va a hacer el recojo de la clasificación de las basuras, cómo se va a hacer el recojo de las aguas residuales. Es decir, en ese caso estamos nosotros viendo, estoy en clases, mamacita. Entonces estamos nosotros, en este caso, viendo y desarrollando proyectos a diseño final. Y el proyecto a diseño final significa que el proyecto concluido vamos a entregar al constructor. Entonces, todo depende del alcance que vaya a tener el plan. Y ese alcance está supeditado y está totalmente establecido en los OBs, decíamos. ¿Cuánto de plata tiene el Estado? ¿Qué tipo de profesionales y cuántos profesionales, economistas especializados en turismo, ambientalistas especializados en turismo, etcétera? Entonces, a toda esa gente hay que pagar. Entonces, de acuerdo al monto de dinero que tenga el Estado, se va a definir la profundidad con la cual se va a trabajar el plan. ¿Estamos hasta ahí bien, Fabio? Sí, Lice, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Mucha, parece que yo tuviera un solo estudiante que se llama Fabio, che. ¿Dónde están el resto? Bien, entonces las políticas y principios de planificación medioambiental. En primera instancia, desarrollar el turismo de manera planificada y controlada. Esa va a ser una política dentro del plan. Entonces hay que incorporar esa temática como una política dentro del plan. Luego tenemos utilizar el turismo como técnica de conservación medioambiental. Es decir, una política va a ser de que el turismo se va a utilizar para beneficiar a la conservación medioambiental, donde no se va a permitir que haya sobrecarga de turistas, que haya deterioro a los monumentos, pueden ser en este caso arqueológicos, o puede ser, no va a haber deterioro al recurso turístico natural, a los árboles, a las aves, no se va a hacer una caza indiscriminada de los pájaros, ¿no? Entonces, utilizar el turismo como una técnica de conservación medioambiental, de que más bien el turismo va a ser un medio para conservar esos atractivos turísticos. Utilizar el marketing turístico para atraer turistas interesados en conservar el medio ambiente. Es decir, esa es una política que va a establecer, en este caso, el plan, ¿no? De que es el marketing, cuando se haga el marketing turístico, ya se determina el perfil del consumidor turista y todo eso. Y en la parte de publicidad, entonces hay que trabajar, ¿no? De que los turistas sean personas interesadas en la conservación del medio ambiente. Entonces, gran parte de la publicidad turística del plan va a ser, usted puede conocer un destino turístico de naturaleza o destinos turísticos culturales, pero que están siendo totalmente protegidos, conservados, etc. Mantener la tasa moderada de crecimiento de turistas. Es decir, aquí estamos hablando capacidad de carga.
Una política turística tiene que ser dentro del plan la capacidad de carga. No por recibir más dinero, vamos a recibir más turistas. Si el espacio, esos espacios nos permiten solamente un determinado número de turistas. Y en este caso también, por ejemplo, hay que desechar la parte de los turistas mochileros. A nosotros no nos interesa el turismo mochilero, porque no nos deja recursos económicos. Nos interesa un turismo mucho más elitista, gente que gaste más y deprede menos. La concentración de las instalaciones turísticas como política turística. Hemos visto que una técnica y un principio fundamental es la concentración de las instalaciones. Es decir, en un solo lugar había que concentrar hospedaje, había que concentrar también restaurantes, toda la parte de alimentación, la parte de venta de artesanías, etcétera. Concentrar estas instalaciones y que estas instalaciones en primera instancia estén no más próximas a los centros poblados, para así aprovechar los servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, caminos, y no construir todo de cero. Entonces, de aquí ya se puede jalar de la concentración para hacer las visitas que pueden ser full day a los atractivos. Entonces, tenemos que concentrar las instalaciones turísticas. Otra política que está basada también en principio, decíamos, desarrollo escalonado del turismo. ¿Eso qué significa el desarrollo escalonado del turismo? Va a significar de que vamos a escalonar. En estos primeros 5 años vamos a ejecutar estos 5, puede ser 5 proyectos. Y viendo el resultado de una vez que se han ejecutado los proyectos y se han ejecutado las obras, que puede ser la senda número 1, la senda número 2, un albergue ecoturístico en Puerto Villanueva, etcétera, viendo el comportamiento del mercado, es decir, cuántos turistas han ingresado con el proyecto. Sin proyecto ingresaron tantos, pero con el proyecto hemos duplicado, hemos visto la parte medioambiental. Entonces, como nuestro desarrollo del turismo está escalonado, en los siguientes 3 años se van a desarrollar estos otros y ejecutar estos otros 4 proyectos que ya los tenemos elaborados, ¿no? El desarrollo debe ser escalonado. Utilizar técnicas para reducir periodos estacionales y sobresaturación. Es decir, lo que hay que buscar es, en este caso como política, de que no existan, es decir, de que los periodos de estacionalidad, la temporada alta, sea lo más larga posible y la temporada baja lo menos posible. Abner, ¿dónde anda usted? Está en la calle. Sí, Liz, se va a disculpar, estaba yendo para mi casa. Ya. Entonces, hay que reducir las técnicas de los periodos estacionales y hay que evitar también la sobresaturación. Por eso es fundamental que los proyectos tengan la medición de capacidad de carga. La calidad turística como política, es decir, controlar, ¿no? Hay que ver de que haya calidad turística, de que los servicios estén bien prestados, la manipulación de alimentos sean buenas, de que los guías realmente sepan trasladar, conducir e informar a sus turistas, ¿no? Y también que el turismo tiene que estar controlado. Y el marketing turístico tiene que ser selectivo, lo que decíamos. Es decir, no nos interesan los turistas mochileros, nos interesan los turistas que dejen plata en el destino turístico. Como política turística, la especialización del turismo requiere pocas instalaciones y evitar sobresaturación. Por ejemplo, tal vez si en el trópico, si el plan es para el trópico, especializarse en ecoturismo. Entonces, buscar la especialización del ecoturismo, un turismo de naturaleza y donde los espacios donde se va a desarrollar ese turismo
sean lo menos disturbados posiblemente por la mano del hombre. Son lo más vírgenes posibles. Ir a buscar, escoger en el diagnóstico, cuando veíamos acá, en estos, los OVs preliminares, que están determinados por el diagnóstico, entonces priorizar aquello. Y hemos dicho, en este diagnóstico también se hace la investigación de mercados, ¿no? Es decir, ver qué tipo de turistas tienen interés en qué tipo de productos. Y nosotros vamos a trabajar nuestro producto turístico viendo la demanda. Porque si a esos turistas les interesa más un turismo cultural, entonces no voy a hacer un esfuerzo tan grande económicamente para crear demanda, para crear en este caso productos de naturaleza, porque no les interesa mucho la naturaleza. Entonces, tengo que ver todo eso, tengo que ver todo, el todo en sus componentes para hacer justamente y formular las políticas, ¿no? El turismo de aldea o comunitario de pequeña escala, instalaciones de propiedad de los lugareños dirigidos a mercados especializados. Entonces puede ser una política turística, como decíamos, en el caso, poníamos un ejemplo acá, en el caso del Chapare, de que lo que se quiere es desarrollar el turismo de pequeña escala. El turismo cuya propiedad principalmente sean de los lugareños, evitando esos turismos de las empresas transnacionales o mucha inversión, donde gran parte del negocio del turismo se la lleve el propietario de las instalaciones turísticas, de los hoteles, etcétera, de las operadoras. Si vamos a decir de que el turismo tiene que beneficiar principalmente a los lugareños, pues bien, inclusive el plan está considerando en este caso de que va a haber un fomento económico a los propietarios, a los lugareños, y se va a abrir inclusive fondos de financiamiento para la actividad turística. Si ponemos el ejemplo, que estamos trabajando ahora con el ejemplo del Chapare, va a haber un fondo de financiación para actividades, para la inversión turística en el Chapare. Entonces, estamos yendo bajo el mismo camino. Desarrollo del agroturismo de pequeña escala y larga permanencia. Por ahí resulta de que hayan sectores, como por ejemplo, si ahora tomamos el caso del Beni, en el Beni hay muchas haciendas y esas haciendas tienen es decir, tienen instalaciones que son las casas de hacienda de los propietarios. Tal vez había que ver, en este caso, desarrollar, si así se establece, hay demanda para ese producto, y ofrecerles, ¿no? Y desarrollar la parte del agroturismo. Lo mismo que ocurre en Tarija. Por ejemplo, la ruta del vino, podría hacerse también la ruta aquí en Cochabamba, la ruta de los ciruelos, la ruta del maíz, la ruta de los duraznos, no sé. Entonces, fomentar el agroturismo como una política dentro del plan. Y promover el turismo de intercambio en casas de familias. Por ejemplo, si fuese una política esta dentro del plan, sería interesante porque no hubiera mucha inversión, en este caso, para la parte de la hotelería, porque se puede fomentar el intercambio, ¿no? Es decir, yo puedo recibir, si tuviera una casa de campo en el Chapare, yo puedo recibir a